El año en que mis padres murieron en un trágico accidente, yo apenas cursaba el penúltimo año de preparatoria. Los parientes comenzaron a rondar como buitres, codiciando la herencia y la indemnización. El acoso se volvió rutina, hasta que un día toqué la puerta de mi vecino tatuado. «Hermano, ¿eres de la mafia?» Después del accidente de coche, mi padre murió camino al hospital. Mi madre no sobrevivió a la sala de emergencias, pero aún alcanzó a decirme 2 frases finales. Me confió algunas de sus contraseñas, me indicó dónde estaban las escrituras y otros objetos de valor. Sus últimas palabras fueron: «No confíes en nadie». Ni siquiera tuvo fuerzas para decir algo sentimental. El dolor era tan intenso que sus ojos, llenos de lágrimas, me miraban fijos, y luego se apagaron. Yo aún llevaba puesto el uniforme escolar. Había corrido demasiado rápido al llegar, los cordones se me habían soltado y ni siquiera los até de nuevo. Me arrodillé sin saber qué hacer junto al cuerpo de mi madre, escuchando al médico declarar su muerte. Ante una pena tan abrumadora, ni siquiera me caían lágrimas. Era como si estuviera soñando. Al final, tomé su teléfono destrozado y, siguiendo mecánicamente las instrucciones de mi madre, transferí todo el dinero de sus cuentas a la mía. El funeral se llevó a cabo con la ayuda de los amigos de mis padres, quienes también me ayudaron a contactar a un abogado. El conductor culpable, junto con la aseguradora de mis padres, pagó una indemnización. Entonces aparecieron mis parientes. Mi tío y mi tía llegaron con ropa nueva, y sus ojos brillaban mientras recorrían con la mirada nuestro departamento de 80 metros cuadrados. «Ian, tus padres ya no están», dijo mi tío con naturalidad. «De ahora en adelante, tu tía y yo nos mudaremos para cuidarte. Pero también vendrán tus primos. Tu habitación es la más grande, deja que ellos 2 se acomoden allí. Tú puedes dormir en el cuartito junto al balcón, ¿qué te parece?». Nuestra casa tenía 3 habitaciones. La principal había sido de mis padres. La mía no era pequeña. La más reducida apenas podía albergar una cama angosta y no tenía ventanas. La indemnización estaba en manos del abogado y de uno de los viejos amigos de mis padres, así que mis parientes no conocían los detalles. Mi tío dijo: «Aún eres menor. Tu tío guardará ese dinero por ti y te dará gastos de vida regularmente. Cuando te gradúes de la universidad y te cases, entonces te lo devolveré». Mi primo ya pasaba de los 20, y mi tío estaba preocupado por organizar su matrimonio. El año pasado incluso había venido a pedirle dinero prestado a mi padre. Papá les había dado decenas de miles, pero les pareció poco, y nunca habían devuelto lo que habían pedido antes. «No hace falta, tío. Puedo cuidarme solo», le respondí. Sus expresiones cambiaron de inmediato. Comenzaron un discurso conmovedor, incluso derramaron unas lágrimas, diciendo que yo era el único hijo de mi padre, que temían que no viviera bien, que el espíritu de mis padres en el cielo no descansaría tranquilo. Pero aún así me negué. Tenía 17 años, no era un tonto. Las 2 personas que más me habían amado en este mundo ya se habían ido. Este viejo edificio, situado cerca de varias escuelas primarias y secundarias, había sido el plan de mis padres para mí desde que se casaron. Fuera como fuera, yo tenía que protegerlo. Las palabras de mi tío y mi tía sonaban amables, pero sus ojos revelaban la codicia. No acepté. Poco después, mi otro tío y su esposa también llamaron a la puerta, también peleando por mi custodia, o mejor dicho, por el derecho a vivir en este departamento y controlar la indemnización de mis padres. Ni el mejor aislamiento acústico podía resistir esas discusiones. Gritaban unos sobre otros, cada voz más fuerte y desagradable que la anterior. Al principio mantenían un barniz de cortesía, pero pronto lo abandonaron. «Mi sobrino es el hijo de mi hermana, por supuesto que debería vivir conmigo. No creas que no veo tus planes. La indemnización de mi hermana, ni un centavo vas a tocar». Mi otro tío, naturalmente reacio a ceder, replicó: «Tu hermana se casó con la familia Lin, ahora es una de nosotros. Ian es un Lin, ¿y qué tiene de malo que yo lo cuide? El que quiere quedarse con el dinero eres tú». Yo sabía perfectamente qué clase de personas eran mis parientes. Cuando mis padres estaban vivos, se comportaban como sanguijuelas, siempre pidiéndoles cosas a sus hermanos. Si yo no tuviera dinero en el bolsillo, seguramente también me considerarían una carga. De repente, la puerta principal retumbó con un golpe ensordecedor, tan fuerte que parecía que iba a derribarse. Las discusiones se detuvieron.
Mi tío maldijo por lo bajo mientras iba a abrir. ¿Quién diablos? Pero en cuanto la puerta se abrió, su voz se cortó en seco. Yo miré por encima de los demás y vi a un joven alto de pie en el umbral. Vestido de negro, la camiseta ajustada marcaba un cuerpo ancho y musculoso, y su brazo derecho estaba cubierto de tatuajes. Allí estaba, con el rostro lleno de impaciencia, los ojos oscuros y fríos. Mi tío, tan arrogante segundos atrás, se encogió bajo su mirada. ¿Tú, a quién buscas? El hombre habló, su voz baja y cargada de irritación. ¿Ya hicieron suficiente ruido? Tras lanzar la advertencia y recibir las disculpas tartamudeantes de mi tío, se volvió, aún con gesto fiero, y entró en el departamento de al lado. Parpadeé. Esa vivienda había estado vacía mucho tiempo, sus antiguos dueños se habían mudado cuando su hijo entró a la universidad. Había estado en venta. Así que por fin tenía nuevo dueño, y este hombre tatuado era ahora mi vecino. Cuando la puerta volvió a cerrarse, mis tíos recobraron el sentido y se giraron hacia mí. Ian, ¿cómo es que tienes un vecino tan aterrador? Se quejó mi tía. Miré a mi tía, que con lágrimas en los ojos me aferraba la mano, y luego a los demás en la sala, mis tíos, tías y primos, todos allí. Mis padres habían sostenido a sus hermanos durante más de 20 años, sin lograr nunca levantarlos del todo. Ahora, con una fortuna en mis manos, yo no era más que un trofeo a sus ojos. Tío, tía, los llamé uno por uno, intentando mantener la calma en mi voz. Ya tengo 17 años. Puedo cuidarme solo. Por favor, váyanse a casa. ¿Qué? ¿Cómo íbamos a hacer eso? Sus rostros cambiaron de inmediato y se abalanzaron sobre mí, hablando todos a la vez de lo que era mejor para mí. Yo no me dejé influenciar. Dejé en claro que quería que se marcharan. No estaba acostumbrado a tener extraños en mi hogar. Ian, ¿qué quieres decir? ¿Quieres echar a tu tío? Tus padres ya no están, nosotros somos ahora tu familia más cercana. Una sarta de personas tan tacañas que ni siquiera habían pagado el funeral de mis padres, ¿y ahora se atrevían a llamarse familia? Mi casa no puede albergar a tanta gente, dije, cruzándome de brazos y fijando la mirada en mi tío. Tío, ¿no fuiste tú quien dijo que debía transferirte todo el dinero, y que me lo devolverías cuando me casara? Ya casi soy adulto, puede que incluso tenga pareja pronto. Si te mudas aquí, ¿no tendré que pedirte que te vayas cuando me case? Eso sería demasiado molesto. Antes de que mis palabras se apagaran, mi otro tío rugió, ¿qué? Lynn, ¿le dijiste a Ian que te transfiriera el dinero? ¿No tienes vergüenza? Lo que quieres es usar ese dinero para comprarle casa y esposa a tu hijo. Volvieron a enzarzarse en discusiones, aunque con voces más bajas. Cada uno quería quedarse, pero no soportaba la idea de que los demás lo hicieran. De todos modos, mi casa no podía alojar a tantas personas. Terminaron forcejeando entre ellos y se marcharon. Por supuesto, aunque hubieran querido quedarse, yo jamás lo habría permitido. A ninguno parecía importarle lo que yo quisiera, aunque yo era el dueño legítimo de la casa. Después de cerrar la puerta, regresé al dormitorio de mis padres. Sus pertenencias seguían allí, todo intacto, como si solo se hubieran ido de viaje por unos días, pero yo sabía, en el fondo, que jamás volverían. Las emociones me golpearon con retraso, de pronto, como una ola. Sentado en el suelo, abrazando mis rodillas, las lágrimas brotaron sin control y el dolor me envolvió por completo. En mis 17 años, nunca me había sentido tan absolutamente solo. La vida estable y feliz que había tenido se había hecho añicos, disolviéndose como agua en un espejo. Odiaba al conductor, odiaba su embriaguez al volante, odiaba que no hubiera muerto en lugar de ellos. Pero más allá de la cárcel y el dinero, él no podía devolverme a los padres que había perdido. Las lágrimas corrían incontenibles, imparables. La casa era ya claramente solo mía, y aún así no podía gritar. Solo podía encogerme en un rincón y sollozar en silencio. Después de ese día, volví a la escuela, pero mis parientes no tenían intención de soltar esta carne gorda. Por dinero, ni siquiera regresaron al pueblo. Rentaron un lugar barato cerca y venían a tocar de vez en cuando. Al principio decían palabras amables, que me cuidarían, pero pronto, mi tío dijo que su hijo necesitaba dinero para una casa y una esposa y me pidió un préstamo, otro tío dijo que quería comprarse un coche, mi tía afirmó que su hijo quería estudiar en la ciudad. Era como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano,
cada uno encontraba su excusa para hurgar en mis bolsillos, sin pensar nunca que ese dinero había costado la vida de sus propios hermanos. Jugaron la carta de la lástima, pero yo también sabía hacerlo. Finalmente, abandonaron la farsa y recurrieron al chantaje moral, acusándome de ser un ingrato. En momentos así, casi me consolaba pensar que mis abuelos ya habían fallecido hacía tiempo. De vez en cuando, los veía merodear cerca de mi puerta, como si yo fuera un deudor y ellos los acreedores. No podía seguir así. Estaba harto. Así que, una tarde de fin de semana, llamé a la puerta de mi vecino. Cuando vino a abrir, estaba con el torso desnudo, el cabello corto, con aspecto de haberse despertado recién. El tatuaje de su brazo derecho se extendía hasta el pecho, parecía un dragón, y daba una impresión feroz. Hermano, contuve mi inquietud. ¿Eres del bajo mundo? Mi vecino tatuado se quedó inmóvil un instante al escuchar mis palabras, luego, simplemente me miró con indiferencia y preguntó, ¿qué quieres? Su rostro era firme, con facciones afiladas, innegablemente atractivo, pero la aura que lo rodeaba hacía olvidar por completo su apariencia. Lo había observado antes, la mayoría de las noches salía alrededor de las 8 o 9, y no regresaba hasta la madrugada. A veces volvía aún más tarde, justo cuando yo me levantaba a repasar mis lecciones, y escuchaba el sonido de su llave girando en la vieja cerradura de la puerta. Ese ruido nunca era pequeño en estos edificios antiguos. Imaginaba que hacía trabajo físico, su cuerpo era alto, ancho e imponente, su presencia impregnada de cierta dureza. Frente a un hombre así, sentí un escalofrío, pero traté de estabilizar mi voz, hermano, yo soy tu vecino. Vivo justo al lado. Quiero pedirte un favor. No me interesa. Lo dijo con frialdad y comenzó a cerrar la puerta. Yo me apresuré a detenerla con la mano. Hermano, espera, por favor. Te pagaré. No necesitas hacer mucho, solo ayudarme a espantar a unas personas. El hombre tatuado se detuvo a mitad de movimiento y me examinó. ¿Quieres contratarme como guardaespaldas? ¿Algo así? Antes de que pudiera responder, me interrumpió con frialdad, si te están acosando, ve a buscar a tus padres. ¿Cómo se te ocurre pedir ayuda a un extraño? Ya no tengo padres. ¿Qué? Su tono titubeó levemente, y sus ojos se posaron en mi rostro. Mis padres murieron en un accidente. Esos parientes míos no dejan de codiciar lo que dejaron, y vienen a molestarme cada vez que quieren. Alcé la mirada, atento a su expresión. Hermano, esas personas que interrumpieron tu descanso antes, eran ellos. Tú tampoco quieres volver a verlos, ¿cierto? ¿Esos eran los que se aprovechaban en tu casa? Frunció ligeramente el ceño. Sí. Cada uno de ellos le debía dinero a mis padres y jamás lo devolvió. Ahora quieren quedarse con todo lo que ellos me dejaron. Asentí, y añadí, hermano, ¿cuál es tu salario diario? ¿Podría pagarte esa tarifa? Lo único que necesito es que te muestres cuando vengan, y los ahuyentes. Él finalmente soltó una breve y burlona risa. ¿Sabes siquiera cuánto gano en un día, y te atreves a preguntar? Yo no lo sabía, pero no tenía mejor plan. Hermano, solo di una cifra, pedí con cautela. En lugar de responder, me preguntó, ¿cuándo suelen venir? No estoy seguro. Pero probablemente al anochecer de hoy. Es fin de semana, saben que estaré en casa. Mi tío ya me ha estado enviando mensajes larguísimos por WeChat, algunos muy desagradables. La mayoría son notas de voz. Ni siquiera me molesto en escucharlas. Está bien. Vuelve adentro primero. Escuché su respuesta, áspera. Me quedé desconcertado, mirando la puerta que se cerraba, todavía sin saber si había aceptado o no. Alrededor de las 5 de la tarde, llamaron a mi puerta. Me puse rígido de inmediato. Pero, aparte de los golpes, no escuché las voces que tanto temía. El ritmo de los golpes también era distinto. De pie tras la puerta, oí voces desconocidas hablando afuera. ¿Quién es? Pregunté. Soy yo. La voz de mi vecino. Abrí la puerta, y me quedé helado. Había varios hombres afuera. Además de mi vecino tatuado, había 3 más. Todos eran altos y fornidos. El más corpulento llevaba el cabello rapado y músculos de boxeador, con un rostro igual de fiero.
Otro tenía el pelo teñido de rubio, lleno de accesorios, y tatuajes que le cubrían ambos brazos. El último vestía una camiseta sin mangas, con el pelo rizado, más delgado que los otros, pero igual de intimidante. Lo más impactante de todo, cada uno llevaba algo en las manos. Hermano, lo miré confundido. Él los guió hacia adentro, pasándome de largo, y dijo con naturalidad, todavía no tengo utensilios de cocina. Vamos a usar tu casa para hacer una hot pot. Con eso, ya se dirigía hacia mi cocina, los demás siguiéndolo. Luego se volvió, me echó un vistazo y añadió, no cierres la puerta. Los hombres me ignoraron por completo y fueron directos a la cocina, ocupándose con lo que habían traído. Habían cargado con abundante carne y verduras. Más tarde, como la cocina era demasiado pequeña, el más grande fue empujado de nuevo hacia afuera. Chico, ¿qué me miras tanto? Captó mi mirada furtiva, su voz grave resonando. Solté instintivamente, hermano, tus músculos son increíbles. Solo los estaba mirando. Eso, de algún modo, lo complació. Estalló en carcajadas. Buen ojo, chico. El hermano lo aprecia. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Con apenas unas palabras, supe, el gigantón que se había tirado en mi sofá, como en su propia casa, se llamaba Jasper. El rubio llamativo en la cocina era Cody, el de cabello rizado, Zane. Y mi vecino tatuado, su nombre era Eric. Pronto, el aroma de la hot pot impregnó el aire. Sacaron la base del caldo, junto con platos de carne y verduras, además de 2 grandes cuencos de salsa. En nada de tiempo, el lugar parecía más de ellos que mío. Chico, ¿qué haces ahí parado? Ven a comer. Estás en tu casa, no seas tímido. Gritó Jasper. El caldo era picante. No dejaba de jadear mientras comía, ardía, pero estaba delicioso. A mi lado, Eric abrió una lata de Coca-Cola con una mano, le puso una pajilla y me la tendió. ¿No aguantas el picante, hermano Eric? Estoy bien, respondí, habiendo escuchado cómo lo llamaban los otros. Me encanta lo picante, solo que no puedo con demasiado. A Eric no le importó cómo había sabido su nombre. Simplemente se levantó, me sirvió un vaso de agua tibia y lo puso delante de mí. Si pica demasiado, enjuágalo primero y luego come. Ese gesto dejó atónitos a los demás. El rubio, Cody, frunció los labios con dramatismo. Hermano Eric, la última vez que tuve un brote en la cara y dije que no quería picante, me obligaste a hacerme mi propia olla. Zane intervino con el mismo tono dolido. Hermano Eric, a mí me dijiste que los quisquillosos podían largarse. Jasper soltó una carcajada. Eric solo resopló. ¿Qué? ¿Comen en casa ajena y todavía quieren echar al dueño? ¿Quién se está pasando aquí? Los demás siguieron bromeando. A pesar de sus apariencias rudas, al hablar eran sorprendentemente fáciles de tratar. A mitad de la comida, comenzó el ruido afuera, tal como había esperado. Reconocí varias voces familiares. Ian, ¿todavía tienes la cara para estar aquí comiendo hot pot? Tronó la voz de mi tío desde afuera. Claramente habían olido el aroma, y con la puerta abierta de par en par, habían entrado directamente. Luego sonó la voz aguda de mi tía, los mayores sufren tanto por su culpa y él aquí disfrutando. ¡Qué desalmado! Todos llegaron juntos, claramente unidos, como si lo hubieran planeado de antemano. Todos querían lo mismo, exprimir dinero de mí, pero al asomarse por la puerta, se encontraron con 4 hombres adultos sentados a mi alrededor. Todos se pusieron de pie al unísono, y su altura y corpulencia irradiaban una presencia muy distinta de la barriga flácida de mi tío. La atmósfera cambió al instante, opresiva e intimidante. Ian, ¿con qué clase de gente te estás juntando? Me reprendió mi tío. Si tus padres supieran, no descansarían en paz en sus tumbas. Tan joven y ya descarriado. ¿Cuánto crees que durará el dinero de tus padres? Te lo vas a gastar todo en esta chusma. Entraron con aires de justa indignación. Eric y sus amigos dieron apenas 2 pasos hacia adelante, y solo eso bastó para que mis parientes retrocedieran varios pasos de golpe. Ian, ¿qué significa esto? ¿Trajiste a estos maleantes para intimidar a tus mayores? Saltó primero mi tía. Siempre había tenido la lengua afilada, pero incluso ella vaciló ante estos extraños tan altos e imponentes.
Eric los miró con frialdad y habló, ya que se dicen mayores. ¿No deberían recordar que este chico acaba de perder a sus padres? Está solo, vulnerable, y no les ha pedido nada. ¿Pero qué hay del dinero que sus padres les prestaron? ¿No va siendo hora de devolverlo? Mis parientes claramente no esperaban eso. Sus expresiones cambiaron bruscamente. ¿Qué dinero? Jamás me prestaron nada. Mi tío lo negó de inmediato, jurando y perjurando que no era cierto. Mi tía se apresuró a añadir, es verdad que el padre de Jan nos transfirió dinero, sí, pero eso fue antes de que sus abuelos murieran. Era dinero de apoyo, no un préstamo. Nunca pedimos prestado. Mi otra tía repitió la misma excusa. Por dentro, me sentí entumecido. Siempre había sabido qué clase de personas eran, pero ver los sacrificios de mis padres negados con tanta facilidad aún me helaba por dentro. Ambos teléfonos de mis padres aún estaban conmigo, los registros de chat decían lo contrario. Levanté la voz de pronto, tío, ¿ya lo olvidaste? El año antepasado pediste prestados 50.000 a mis padres. Incluso firmaste un pagaré. ¿Quieres que lo saque, junto con el historial de chat, y te lo ponga en la cara? Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Habían venido tantas veces últimamente a exigirme dinero, como iban ahora a devolver algo? La verdad era que, cuando pidieron prestado, nunca tuvieron intención de pagar. De pronto, la puerta se cerró de golpe. Todos se volvieron, sobresaltados, solo para ver que Zane, el de cabello rizado, se las había arreglado para escabullirse y cerrarla. Eric, dijo con una sonrisa, aquí nadie sale hasta que paguen la deuda. El pánico se extendió. Mis parientes intentaron girarse y marcharse, pero, por supuesto, la puerta estaba cerrada con llave. ¿Qué creen que están haciendo? No me obliguen a llamar a la policía. Ladró mi tío. Jasper soltó una carcajada estruendosa. Adelante, llámalos, que vean quién es el sinvergüenza aquí. Pagar una deuda es lo más natural del mundo. El chico tiene pruebas de que le deben dinero, ni siquiera sería difícil llevarlos a juicio. Al darse cuenta de que no tenían cómo ganar, mi tío clavó su mirada en mí. Jan, ¿así es como tratas a tu familia? ¿Dejas que nos intimiden? ¿Sigues siendo un lino no? No, tío. Nunca me trataron como familia. Mi tono fue plano. Jasper estalló en carcajadas. Chico, tienes sentido del humor, te lo reconozco. Los cuatro bloquearon la salida con una aura amenazante. Mis supuestos mayores, que normalmente se escudaban en la edad para imponerse, estaban completamente acobardados. Al final, cada uno sacó varios miles, quejándose de que pagarían en plazos. Eric se quedó allí hasta que llegaron las transferencias, y luego añadió con calma, anótenlo como devolución de deuda. Solo entonces abrió la puerta y los dejó salir. Al mirar mi teléfono, vi que se habían sumado más de 10.000 a mi cuenta. Mis cejas se relajaron. Aunque sus plazos no fueran más que una broma, el hecho de que hubieran venido a extorsionarme y acabaran sangrando dinero, era excitante. Hermanos, ustedes son increíbles. Exclamé. Jasper agitó la mano con despreocupación. Va, gente así solo se atreve a acosar a los chicos jóvenes y blandos. Se topan con alguien más duro, y se doblan. Siendo vecino del hermano Eric, dudo que vuelvan a intentarlo. Zane chasqueó la lengua. Un montón de adultos, con manos y pies para trabajar, y aún así obsesionados con la casa y el dinero de un chico. Desvergonzados. Vemos gente así todo el tiempo. Cody volvió a dejarse caer en la silla para seguir comiendo, y soltó con desprecio, patéticos cobardes que se aprovechan de los débiles. Siguieron comiendo ruidosamente, luego, al terminar, se limpiaron la boca, y con una despedida casual a Eric, se marcharon diciendo que tenían prisa por ir al trabajo. Yo miré a mi vecino tatuado y pregunté, hermano Eric, ¿cuánto debo pagarles? Él aún no me había dicho su tarifa diaria. Eric me echó una mirada, luego alzó la vista hacia la mesa. Tú limpia. Guarda tu dinero bien. Y no andes diciendo a nadie cuánto tienes. Nunca me pidió dinero, y sus amigos parecían haber venido solo por la hot pot. También se fueron con calma, dejando incluso una gran bolsa de bebidas y bocadillos sin abrir. Justo cuando Eric estaba por irse, reaccioné por fin y lo llamé, agregando su contacto. Antes no sabía en qué trabajaba,
siempre salía tarde y regresaba temprano. Pero un día me crucé con una publicación en línea y descubrí que era barman en un bar cercano. Así que no era un mafioso, después de todo. Pensando en mi primera impresión de él, me sentí culpable. Eric me había ayudado de una manera enorme. Desde aquel día, mi tío y los demás, temerosos de que se les reclamaran las deudas, dejaron tácitamente de venir a molestarme. Llegó otro fin de semana. Le escribí a Eric con antelación, queriendo invitarlo a él y a los otros 3 a cenar. Ya había comprobado el horario de su bar, habría tiempo suficiente para una comida. Al principio solo respondió con 2 palabras, no hace falta. Pero después de insistir, cedió, diciéndome que le mandara la dirección del restaurante y la hora, y que él avisaría a los demás. Cuando llegó la hora, toqué a su puerta. Salió un hombre con una camisa color vino, las mangas arremangadas hasta los codos, el primer botón desabrochado y el escote entreabierto. El tatuaje de su brazo derecho se extendía tenuemente por el pecho, medio oculto, medio visible, con un collar de cruz plateada colgando encima. Eric llevaba un leve rastro de colonia. Vamos, me dijo. El restaurante no quedaba lejos de su bar, lo había elegido a propósito. Hice la reserva temprano y conseguimos un salón privado. Los otros 3 ya habían llegado. Ian está aquí, ven a sentarte. Esta noche te debemos una, me recibieron. Me acerqué y sonreí. De ninguna manera, Jasper. Soy yo quien les debe a ustedes. Estos días han sido tranquilos gracias a ustedes. No sean tan formales conmigo. Pero cuando sus miradas se posaron en Eric, Zane silbó de pronto. Hermano Eric, ¿sales con el chico bonito y vienes vestido así de llamativo? Eric le dio una leve patada en la espinilla. Calle. Es ropa de trabajo. Los 3 estallaron en carcajadas. ¿Ropa de trabajo? Al ver que no entendía, Zane me pasó un brazo por el hombro y explicó, Ian, el hermano Eric es copropietario de un bar. Cody y yo estamos en la banda residente, y Jasper hace la seguridad. Estos días les falta personal, y como es difícil conseguir buenos bartenders, Eric se metió él mismo. Resulta que hombres y mujeres vienen en masa solo para admirar su cara. Cody, el rubio, sonrió con picardía. Nuestro hermano Eric es básicamente la imagen del bar ahora. Cualquiera puede tomarse un descanso, menos él. Cada noche hay damas y caballeros ricos preguntándole si necesita dinero, si quiere que lo mantengan. Eric le metió un trozo de sandía en la boca. Dejen de corromper al chico. ¿A los 17 todavía se le llama chico? Yo ya tenía 2 novias a esa edad, murmuró Cody con la boca llena de fruta. Por eso nunca entraste a la universidad, replicó Eric. Puf, ¿ahora atacas mi educación? Bufó Cody. Hermano Eric, tú sí fuiste a la universidad, y aún así trabajas en el mismo bar que yo. Y ni siquiera puedes callarme la boca con comida. Los platos ya estaban encargados, y poco después de sentarnos, el camarero comenzó a traerlos. A mitad de la comida, Eric se excusó para ir al baño. Como no regresaba enseguida, yo también salí. Al pasar por la recepción, lo vi intentando pagar, solo para que le dijeran que la cuenta ya estaba liquidada. Se volvió justo a tiempo para encontrarse con mi mirada. Sonreí. Hermano Eric, te dije que yo invitaba. Ya pagué. Eric murmuró, ¿desde cuándo un grupo de adultos deja que un menor pague la cuenta? Refunfuñó, pero un momento después no pudo evitar añadir, ¿de dónde sacaste esa delicadeza a tu edad? Mi mamá me lo enseñó. Si vas a invitar a alguien, lo haces de corazón. Eric alzó la mano y me dio un leve golpecito en la cabeza. Los estudiantes de secundaria no necesitan pensar en estas cosas. Concéntrate en estudiar, ese es tu trabajo. Cuando terminamos, los otros me invitaron a pasar por su bar algún día. Cody se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Ian, nuestro bar es divertido. Hay muchos chicos guapos y chicas bonitas. Con tu aspecto, serías la sensación. Eric lo interrumpió antes de que terminara. Ian, yo te llevaré a casa. Luego le lanzó una mirada a Cody. Cody, no lo corrompas. Hermano Eric, ¿por qué tan rígido? Cualquiera que escuche pensará que nuestro bar no es legítimo. Replicó Cody. Eric lo ignoró.
Después de aquella cena, mi relación con Eric sí se volvió un poco más cercana. Aún así, no había mucho en común entre nosotros. Yo era un estudiante, él, dueño de un bar y barman. Íbamos por caminos distintos. Poco a poco aprendí a vivir solo, ir a la escuela de día, volver a una casa vacía de noche. Cuando llegaron las vacaciones de verano, pasé más tiempo en casa, casi todo enterrado en la preparación de exámenes. El bar de Eric iba bien, muchas noches no volvía hasta casi las 6 de la mañana. Una noche no podía dormir. A las 4 seguía despierto. Al ir al baño, escuché de pronto un golpe pesado afuera de la puerta. A esa hora, solo podía ser Eric. Dudé, luego abrí con cuidado la puerta entreabierta. La luz del pasillo seguía encendida. Eric yacía desplomado en el suelo. Me quedé paralizado, luego corrí hacia él y me agaché a su lado. ¿Hermano Eric? Susurré, sacudiéndolo suavemente. El hedor del alcohol se desprendía de él. Estaba completamente borracho. Hermano, despierta, lo apremié. Palpé sus bolsillos pero no encontré llaves. Se movió apenas, sin abrir los ojos. Al menos respiraba con regularidad, no estaba en peligro. Mirando de un lado a otro del pasillo, entendí que no podía dejarlo allí tirado. Apreté los dientes y lo arrastré, medio cargando, medio empujando, hasta mi apartamento. Eric era alto, de cuerpo sólido, pesado. Me costó todo el esfuerzo llevarlo a mi cuarto. Una vez que le quité los zapatos, apagué la luz y cerré la puerta, para luego tambalearme de regreso a mi habitación. El precio del insomnio fue que a la mañana siguiente no desperté hasta que el sol ya estaba alto. Lo primero que vi al salir medio dormido de mi cuarto fue a Eric, sentado en mi sala. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. «Hermano Eric, ¿ya tan temprano despierto?» Se me escapó. Él giró la cabeza hacia mí. Aún con la ropa de la noche anterior, se frotó la frente. ¿Cómo entré aquí? De verdad no recordaba nada. No era de extrañar, estaba completamente ebrio. Le expliqué brevemente lo que había pasado, incluyendo cómo no encontré sus llaves. Eric se palpó los bolsillos y concluyó, seguro las dejé en el bar. Le pasé un set de artículos de aseo desechables. Hermano Eric, pediré comida. ¿Qué quieres comer? Desde el baño, al detenerse el agua, escuché su voz, lo mismo que pidas tú. Cuando salió y vio las cajas de comida para llevar sobre la mesa, y el montón de fideos instantáneos en la esquina, frunció el ceño. ¿Sueles sobrevivir con comida rápida y fideos instantáneos en vacaciones? ¿Y qué tiene de malo? Lo miré, confuso. En época de clases como en la cafetería. En casa, la comida rápida es conveniente. Sé cocinar, pero no muy bien. Eric no dijo nada más. Al terminar, sacó su móvil, envió un mensaje a alguien y luego se marchó, llevándose la basura. Debió ser otro día cualquiera, hasta que la noche siguiente Eric me envió un mensaje, ven a cenar. Fue la primera vez que entré en el apartamento de Eric. Varias bandejas ya estaban servidas sobre la mesa, su aroma me hacía la boca agua. Vestido con una camiseta negra sin mangas, Eric trajo un cuenco de sopa. Siéntate. Hermano Eric, ¿tú sabes cocinar? Pregunté aún sorprendido. Él gruñó a modo de afirmación, colocando la sopa frente a mí. Come más. Solo no puedo acabarlo. No había un solo plato que no fuera delicioso. Le levanté el pulgar mientras comía. Hermano, eres increíble. Eric no se molestó en fingir modestia. Tiró levemente de la comisura de sus labios. Claro, hace mucho que no sentía esta atmósfera de comer en casa. Aunque fuera en casa de su vecino, el sentimiento me conmovió. Yo me hundí en la comida, procurando no mostrar lo emocionado que estaba. Desde ese día, mi vecino tatuado de vez en cuando mostraba sus dotes de cocina e invitaba a comer. Hermano Eric, ¿qué tal si aporto para la compra? No me parece bien estar comiendo gratis siempre. Eric estaba agitando una sartén mientras yo le ayudaba con la preparación. Lo escuché bufar. ¿Crees que necesito tu dinero? Sabía que no le faltaba efectivo. Aún así, hay un dicho, quien come de la mano de otro, suaviza la lengua. Solo cocinaba raciones de más por conveniencia.
Me repetía a mí mismo que no debía darle más vueltas. Cuando terminamos con la preparación, me quedé mirándolo un rato antes de soltar de golpe: hermano Eric, eres tan guapo, ganas dinero, incluso cocinas. ¿Cómo es que no tienes pareja? Incluso siendo otro chico, tenía que admitir que Eric era el tipo que muchos encontrarían irresistible. Eric se detuvo, quedó en silencio un instante, luego se volvió y me dio una ligera patada. Anda, mocoso. ¿Ya tan metido en lo ajeno? Cuando comenzó el último año, volví a comer en la cafetería de la escuela. La mayoría de los días salía temprano y regresaba después de los estudios nocturnos. La carga era pesada, pero los fines de semana aún podía disfrutar a veces de la comida de Eric. El tiempo pasó rápido ese año. Mi cumpleaños número 18 llegó y se fue en medio de los exámenes. Nadie lo supo, nadie lo recordó. En mi teléfono aún estaban los mensajes de cumpleaños que mis padres me habían enviado el año anterior. Había crecido, y poco a poco salí de esa sombra oscura, pero no pude volver a ser mi yo alegre de antes. El último año fue una niebla de exámenes y apuntes. Siempre que mi mente divagaba, se ahogaba pronto de nuevo. Había presumido ante mis padres, diciendo que entraría en la mejor universidad de la ciudad, una de las reconocidas 985 del país. Nunca pensé en irme lejos. Durante el segundo semestre, Eric cambió la manera de alimentarme. Su bar estaba ocupado, así que cuando yo terminaba los estudios nocturnos, él seguía trabajando. Me dio una llave de su casa para que después de clase pudiera ir a calentar los platos que me dejaba preparados. Quizás porque aún estaba creciendo, comía mucho. Normalmente después de los estudios nocturnos, un cuenco de fideos instantáneos con una loncha de jamón ya era un lujo. La mayoría de los días apenas mordisqueaba pan. En comparación, las comidas de Eric eran un auténtico banquete. Intenté transferirle dinero, pero no lo aceptó. Al menos podía lavar los platos y ordenar su lugar después de comer. Cuando lo descubrió, se rió. ¿Qué? ¿Crees que eres una criada a medio tiempo pagada con cena? Después de eso, Eric ya no me dejó limpiar más. Gracias a él, crecí más alto, con un semblante más saludable. En el fondo sabía que su solo cocino de más era una excusa. Me compadecía, se solidarizaba conmigo, y me ofrecía la bondad de un vecino. Como la abuela Zhao del primer piso, que a menudo subía a darme huevos porque había sido cercana a mi madre. Pero Eric era distinto. Era algo especial. Aunque no sabía decir que lo hacía serlo. La noche en que terminaron los exámenes de ingreso a la universidad, me reuní con mi grupo de estudio para una pequeña celebración. Éramos 6 en total, chicos y chicas. La organizadora fue una compañera del grupo, Kalin, que junto con su compañera de pupitre eran las únicas 2 chicas. Ya somos adultos, ¿verdad? Dijo emocionada. Vayamos a un lugar donde podamos comer y beber, ¿les parece bien? Cuando mencionó que era un bar de moda, un mal presentimiento me invadió. Al seguirla hasta la entrada, vi el letrero y lo confirmé por fin: era el bar de Eric. Nunca había estado en un bar y no sabía qué esperar. Este, llamado de Longpour, estaba animado. Luces moradas, música aún suave, sin llegar a la hora punta. El menú ofrecía tanto comida como bebidas, más caras que fuera, sobre todo las no alcohólicas. Había juegos de mesa apilados en las mesas. Mis ojos vagaron hacia la barra, y allí estaba Eric. Llevaba una camisa blanca impecable, el cabello peinado hacia atrás en un clásico copete. Los asientos frente a la barra casi estaban llenos. A su lado, una bartender de coleta alta, también llamativamente hermosa. Miren, allí están, los 2 bartenders de los que todos hablan. Mucha gente viene solo por ellos. Las chicas del grupo sacaron sus teléfonos, sacando fotos y ampliando la imagen. Ese es Eric, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien ser tan guapo? Qué pena que no haya asientos en la barra, me encantaría sentarme allí. Yo preferiría sentarme junto a la bartender bonita, bromeó uno de los chicos, aunque él también no pudo evitar admirar los tatuajes de Eric, llamándolos geniales. Yo seguía mirándolo, hasta que Eric levantó la vista de repente y nos miró en nuestra dirección. Sobresaltado, bajé la mirada de inmediato. ¿Por qué miró hacia acá de repente? No creerá que somos menores, ¿verdad? Susurró alguien. Pronto llegaron nuestra comida y bebidas.
Estos aperitivos son ridículamente buenos. Con razón tienen tantas reseñas positivas en línea. Personal atractivo, comida sabrosa, esperen, un momento. Ese bartender viene hacia acá. Levanté la cabeza bruscamente. Eric ya estaba de pie junto a nuestra mesa, con una bandeja de 6 vasos. Hola, pero no pedimos esto, dijo uno. Eric sonrió, y bajo la luz del bar, su sonrisa resultaba devastadoramente encantadora. Lo sé. Acaban de terminar sus exámenes, ¿cierto? Esto va por la casa, bebidas de baja graduación para que las prueben. Parpadeamos sorprendidos. ¿Lo notaste? ¿De verdad se nos ve tan nerds? Preguntó alguien, ojiplático, genuinamente curioso. Eric soltó una risa baja y finalmente posó la mirada en mí. Ian. ¿Primera vez que traes amigos, y no pensaste en avisarme? De inmediato, todos mis compañeros volvieron los ojos hacia mí. ¿Y qué tal les fue en los exámenes? Preguntó Eric. No mal, respondió uno. No parecieron tan difíciles. Hermano, en serio tienes que hablar de exámenes en un lugar como este, murmuró alguien. Antes de marcharse, Eric dijo, espero que lo pasen bien. No fue hasta después que descubrimos que la cuenta de nuestra mesa había sido totalmente reembolsada. Ian, ¿conoces a ese bartender? Una de las chicas me miró con ojos brillantes. ¿Cómo es en privado? ¿Tiene novia? ¿Y la bartender junto a él, la conoces también? Es guapísima. Somos vecinos. Es buena persona. No lo sé. A ella tampoco la conozco, fui respondiendo una a una sus preguntas. No cabía duda, Eric acababa de darme un enorme prestigio. Originalmente planeábamos irnos antes de medianoche, pero las cosas tomaron un giro inesperado. Había sobreestimado mi capacidad para beber. Además de las bebidas de baja graduación que Eric nos dio, también pedimos alcohol, y entre charlas y juegos lo terminamos todo. Al principio solo sentí la cabeza pesada y los movimientos torpes. Luego, el mundo comenzó a dar vueltas, y después, todo se volvió negro. Cuando desperté, la cabeza me pesaba aún, y el entorno me era desconocido. Afuera, se escuchaba un murmullo distante. Estaba en un cuartito, recostado en un sofá, con montones de cosas apiladas alrededor. Una chaqueta de traje me cubría, impregnada del leve aroma a colonia, el mismo de Eric. Mi teléfono vibró en la mano. Miré la pantalla. Casi eran las 3 de la mañana. El chat del grupo estaba lleno de mensajes sin leer, el último me etiquetaba. Al parecer, cuando me desmayé, no sabían dónde vivía, así que fueron a la barra a buscar a Eric. Él les dijo que me cuidaría y me llevaría a casa después del trabajo. El resto del chat divagaba sobre viajes de graduación y otras tonterías alegres. Me tapé el rostro con las manos. ¡Qué vergüenza de bebedor ligero! Cerré los ojos de nuevo, resignado a mi destino, aún debatiendo si salir, cuando de pronto la puerta se abrió. Unos pasos entraron, junto con la voz de un desconocido. Eric, eres difícil de conseguir. Ya que te gustan los hombres, si no quieres estar conmigo, está bien, pero una noche juntos, no es mucho pedir. No soy de los pegajosos. El corazón me dio un vuelco. Al siguiente instante, la voz de Eric cortó el aire, fría y aguda. ¿Y esto no es ser pegajoso? El hombre rió bajo. Solo porque me has tenido con ganas. ¿Por qué no eres bueno, me das lo que quiero, y dejo de molestarte? No quieres llevarte a nadie a casa, está bien, podemos hacerlo aquí. No me importa. Oye, no me empujes. Lárgate. La voz de Eric fue definitiva. La puerta se cerró de golpe. El silencio llenó la sala, roto solo por el sonido de unos pasos. Se acercaron, hasta detenerse justo a mi lado. Entonces, una leve patada golpeó mi pantorrilla. Ya que estás despierto, levántate. Es hora de irnos. Abrí los ojos con cautela, y me encontré con la mirada baja de Eric. El corazón me dio un salto. Hermano Eric, ¿cómo lo supiste? Frunciste el ceño. Me incorporé, balbuceando suavemente, no estaba intentando escuchar. Nunca dije que lo hicieras, respondió. Lugares como este siempre son turbios, por muy correctos que parezcan.
con tu aguante, mejor no vuelvas. Oh, Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo vaciló sin control. En el instante siguiente, un brazo tatuado y familiar me sostuvo. ¿Puedes caminar? Sí. Pero Eric no me soltó. Solo cuando salimos me di cuenta de que el bar seguía abierto, bullicioso de clientes. Hermano Eric, ¿está bien que te vayas ahora? Sí. Ellos se encargarán. Por alguna razón, el camino de regreso se sintió inusualmente largo. Como resultaba incómodo seguir sosteniéndome, Eric cambió de posición, pasándome un brazo por los hombros. El bar no estaba lejos de nuestro vecindario, caminar no tomó mucho. Supuse que por eso él había elegido vivir cerca. En la entrada de mi edificio nos despedimos. Después de dar señales en el chat del grupo, me di una ducha rápida y me desplomé en la cama. Afuera, las cigarras chirriaban sin tregua en el aire nocturno del verano. Me quedé despierto, repasando las palabras que había escuchado en el bar. Los pensamientos dieron vueltas sin cesar hasta cristalizar en una sola conclusión, así que era eso. El cuidado de Eric hacia mí no era más que preocupación vecinal. Pero lo mío hacia él, no necesariamente. Una señal terrible. Después de los exámenes, emprendimos un viaje de graduación juntos. Un año de estudio lado a lado había forjado una fuerte camaradería. En el cuarto día del viaje, Eric me envió un mensaje: ¿dónde estás? El momento en que su nombre iluminó la pantalla, mis pestañas temblaron. Nada era peor que darse cuenta de los primeros indicios de amor, sobre todo cuando la persona no era mi par ni una chica. Aún así, le dije honestamente dónde estaba. No dijo mucho, solo respondió: cuídate. A mitad del viaje, surgió un romance sorpresa dentro de nuestro grupo. Kalin y mi compañero de pupitre, Steven, empezaron a salir. Al ver sus manos entrelazadas, me quedé boquiabierto, aunque nadie más parecía sorprendido. ¿Ustedes ya lo sabían? Pregunté. Steven puso los ojos en blanco. Ian, ¿tu cabeza de verdad está llena solo de libros y exámenes? ¿No te diste cuenta de que siempre te arrastraba a comer con ella para discutir problemas? Kalin rió. A veces hasta me traía té con leche, ¿y no lo notaste? Pero, a mí también me traía té con leche, murmuré. Eso es diferente, declaró Steven, sonriendo con suficiencia. Parpadeé, dándome cuenta tarde. ¿Entonces he sido el mal tercio todo este tiempo? Sus carcajadas me dejaron sin dignidad que salvar. Aún así, no entendía cómo habían acabado juntos, así que en privado les hice una sola pregunta: ¿qué se siente gustar de alguien? Kalin inclinó la cabeza, pensativa. Es como, no importa lo que hagas, siempre aparece en tu mente. Y además, es difícil de explicar. La respuesta de Steven fue más directa: ¿no crees que es ridículamente linda? Como, increíblemente linda. No. ¿Ciego? Me replicó sin dudar. Nunca llegué a comprender del todo sus respuestas. Pero algo sí quedó en mi mente, justo como Kalin dijo: cuando te gusta alguien, no importa lo que hagas, no puedes dejar de pensar en esa persona. El día de nuestro regreso, tomamos un vuelo por la tarde. Tras aterrizar, nos separamos uno a uno en distintas paradas del metro. Arrastrando mi maleta de vuelta a casa, me crucé con Eric justo cuando salía. Como siempre, impecablemente vestido. Llevaba días sin verlo. Durante el viaje apenas había tenido tiempo de revisar mi móvil, pero ahora que estaba delante de él, una oleada de emociones contenidas brotó sin control, atrayendo inevitablemente mi mirada hacia él. Hermano Eric. ¿Ya de vuelta? ¿Lo pasaste bien? Alzó una ceja hacia mí. Asentí. Bien. Entonces descansa. Yo me voy al trabajo. Ven a cenar a mi casa mañana, dijo. Una vez dentro de mi apartamento, me vi en el espejo de cuerpo entero. Seguía teniendo el inconfundible aire de estudiante, un mundo aparte de Eric. No hacíamos pareja. Había visto a los hombres y mujeres que intentaban coquetear con él, y sin excepción, todos eran elegantes y pulidos. Pero cuando brotan los sentimientos, crecen como hierba salvaje, extendiéndose sin control. Incluso empecé a soñarlo. Sueños que jamás podría decir en voz alta, de los que despertaba con vergüenza y vacío. A finales de junio, salieron los resultados de los exámenes.
Cuando la página por fin se actualizó, el peso en mi pecho se levantó al fin. Debería haber estado celebrando con mi familia, pero la casa estaba en silencio, solo yo, murmurando para mí mismo. La necesidad de compartir fue tan fuerte que toqué la puerta de al lado. En el instante en que mis nudillos golpearon la madera, caí en cuenta de que Eric probablemente aún dormía. Me detuve, pero antes de poder retroceder, la puerta se abrió. Eric estaba allí, recién despertado, con gesto algo irritable. Ian. Le tendí mi móvil, la pantalla iluminada. Hermano Eric, salieron mis resultados. Eric fijó los ojos en los números frente a él, luego soltó un silbido bajo. Vaya. Esa es una gran puntuación. No sabía en qué puesto estaba, pero al ver las cifras, hasta él se sorprendió. De pronto, una mano revolvió mi cabello. Sobresaltado, me quedé inmóvil mientras Eric preguntaba, ¿entonces, a qué universidades piensas postular? Respondí un poco tarde, balbuceando mi elección. No está mal, dijo por fin. Así todavía tendrás tiempo de volver algunos fines de semana. Desde llenar las solicitudes hasta esperar los resultados de admisión, el tiempo no fue largo, pero se arrastró entre anticipación e inquietud. Cuando la aceptación por fin llegó, pasé una tarde en la tumba de mis padres, compartiendo la buena noticia, y mis temores. Sabía que este no era el futuro que ellos habían imaginado para mí. Pero nadie puede controlar cómo nacen los sentimientos, cómo se extienden. Recordaba a mi madre musitando a mi padre sobre qué clase de chica podría gustarme en el futuro. Mi padre se había reído durante un buen rato antes de responder, piensas demasiado adelante. Nuestro hijo hará su propia suerte. Pero ahora, ¿estarían decepcionados? Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que quería ver a Eric. Solo verlo ya sería suficiente. Así que, una tarde de verano, fui solo a su bar. Llegué temprano, cuando aún estaba tranquilo, y me deslicé en un asiento frente a la barra. Llevaba una camisa negra, sus movimientos ágiles mientras picaba hielo, vertía licor, y agitaba la coctelera con destreza. Un chorro de líquido brillante cayó en un vaso. Me vio, aunque por un rato no me reconoció. Agaché la cabeza, fingiendo estudiar el menú. Unos minutos después, un vaso apareció frente a mí. Líquido ámbar lo llenaba, adornado con una rodaja de limón. ¿Qué es esto? Parpadeé. Hermano Eric, yo no pedí. Eric estaba frente a mí, mirándome fijamente antes de decir al fin, Virgin Long Island Iced Tea. Antes bebiste refresco conmigo, ¿recuerdas? Con tu aguante, ¿de verdad crees que puedes beber alcohol? Sus labios se curvaron levemente. Solo disfruta del espectáculo. No me preguntó por qué estaba allí, no indagó, solo se fue tras unas palabras, para atender a otros clientes. Me senté en silencio, observando. La faceta de Eric en el trabajo era distinta del vecino que yo conocía, ingenioso, carismático. No era de extrañar que la gente lo apreciara. De pronto, una mano cayó sobre mi hombro. Un hombre se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi oído. Hola, guapo. ¿Solo? El soplo contra mi piel fue como un beso en la oreja. Se me erizó la piel de los brazos. Su mano bajó de mi hombro a mi espalda. ¿Y esa reacción tan grande? Rió, apartándose un poco antes de dejarse caer en el asiento a mi lado. A la luz tenue pude verlo bien, un joven con una llamativa camisa floreada, de espalda ancha como quien frecuenta el gimnasio. Pero la manera en que sus ojos se posaban en mí me incomodaba. Guapo, el destino nos juntó. Déjame invitarte una copa, dijo. Negué con la cabeza. No hace falta. De pronto se inclinó, bajando la voz. Viniste aquí por Eric, ¿verdad? La verdad me golpeó de lleno, y una punzada de culpa me atravesó. Él sonrió con suficiencia. Réndete, guapo. Soy cliente habitual, Eric nunca se ha ido con nadie. Lo más probable es que no sea su tipo. ¿Por qué no me das una oportunidad a mí? Instintivamente, me aparté, alzando la vista hacia Eric. Ya estaba frunciendo el ceño en mi dirección. Un instante después, se acercó con paso firme. ¿Terminado? Su voz era calma pero afilada. Te llevo a casa. El hombre a mi lado palideció como si hubiera visto un fantasma.
No fue hasta que salimos que por fin me giré hacia Eric. Su expresión era indescifrable, leve, distante. No vuelvas a venir a sitios así, dijo Eric. En multitudes como estas hay de todo. Los hombres malos no llevan la palabra malo en la frente. Ese tipo, ya ha acosado aquí más de una vez. Yo estaba perdido en mis pensamientos, pero aún así lo escuchaba, murmurando respuestas cada tanto. Al pie de nuestro edificio, Eric se detuvo. Sube. Hermano Eric, ¿no regresas al bar? Pregunté, sorprendido. Suponía que su noche había terminado. Él asintió con un murmullo, posando la mirada en mi rostro por un instante antes de añadir de repente: cuando entres a la universidad tendrás muchos compañeros a tu alrededor. Pasa tiempo con ellos. Ahí es cuando descubrirás que te conviene de verdad, qué es lo que realmente te gusta. Me quedé helado. Entonces lo comprendí, mis torpes intentos de ocultar mis emociones eran inútiles ante Eric. Lo sabía todo. Con su experiencia, su perspectiva, probablemente me veía como a un niño más. Y, sin embargo, él era digno, prudente. Pero yo, ¿cómo podía contener los sentimientos que bullían en mi interior? Mirándolo a los ojos, reuní valor, mi voz temblorosa pero firme: hermano Eric, yo, quiero saber si existe alguna posibilidad. Porque en serio me gustas. La palabra gustar se me escapó, mi rostro encendido oculto por la noche. No hay posibilidad. El tono de Eric no fue duro, pero no dejó espacio a fantasías. Sube. No vuelvas a mencionarlo. Se giró y se marchó. Me quedé congelado en silencio durante mucho tiempo, antes de subir las escaleras con pasos pesados. Había arruinado todo. Eric probablemente ya se arrepentía de la bondad que había mostrado a un simple vecino, bondad que me había llevado a pensamientos tan irreales. No podía obligarme a aferrarme a él, habría sido como devolver bondad con traición. O quizás simplemente mi valor se había agotado, ya no tenía fuerzas para hablar otra vez. El resto de ese verano, hice todo lo posible por evitar a Eric. Él debía haberlo notado, pero si lo hizo, nunca lo mencionó. En septiembre arrastré mi maleta hasta el campus, iniciando oficialmente mi vida universitaria. Después de los exámenes, muchos de mis compañeros habían sufrido transformaciones asombrosas. Al recorrer sus redes sociales, era como si se hubieran convertido en personas completamente nuevas. Lo que no me di cuenta era que mis propios cambios eran igual de impactantes. Mi estilo había cambiado, ahora llevaba un flequillo. Y tenía más admiradores, tanto hombres como mujeres. Al pasar de la secundaria a la universidad, me impresionó lo increíblemente tolerante que era el mundo exterior. Uno de los más persistentes fue un estudiante mayor, 2 años por encima de mí. Estábamos en el mismo club. Antes de su confesión, nunca lo había considerado de esa manera. Pero sus palabras fueron sinceras, dolorosamente sinceras. Me pidió que le diera una oportunidad. No lo rechacé. Y así, lo nuestro se volvió ambiguo. Al comienzo de las vacaciones de invierno, nuestro club organizó una salida grupal. Al votar por el lugar, apareció como opción el bar de Eric. Para entonces, su bar era sumamente popular. Yo voté por otro lugar, pero al final el otro ganó por un solo voto. Un lugar lleno de jóvenes inevitablemente significaba ruido y caos. Jugamos hasta marearnos y bebimos más de la cuenta. En secreto había estado practicando mi tolerancia al alcohol, aunque aún no era buena, pero al menos podía aguantar un poco. En el escenario, chicos y chicas con poca ropa bailaban frenéticamente, cada uno colgado de la pareja que quería. A mi lado se sentaban 2 chicas mayores, gritando tan fuerte que pensé que el techo colapsaría. La música era ensordecedora. Me escabullí al baño, echándome agua fría en la cara hasta aclarar la mente. En el espejo vi a un joven atrapado entre la adolescencia y la adultez. Me limpié las gotas lentamente. Una oleada fuerte de colonia llenó el baño cuando alguien entró detrás de mí. Me quitó el papel de la mano y me secó el rostro con suavidad. —¿Ian, borracho? —No mucho. Tyler me levantó el mentón con la otra mano, secando las gotas que bajaban por mi cuello. Su mirada era extraña, teñida de una insinuación adulta, antes de posarse directamente en mis labios. —Mayor, ya basta —murmuré a modo de recordatorio. Tyler rió bajo. —Si estás borracho, te llevaré de regreso a la escuela.
Negué con la cabeza. Él se inclinó más, como para estudiarme con mayor intensidad. Y justo entonces, la puerta del baño volvió a abrirse. Extraños no habrían importado, pero, para mi horror, los que entraron fueron Eric y Cody. Cody ya no llevaba el pelo teñido de rubio. En cambio, un moderno corte bowl cut negro lo hacía lucir aún más a la moda. Vaya, si no es nuestro Ian. ¡Qué coincidencia! Eric, por supuesto, también me vio. Ser sorprendido coqueteando con un mayor ambiguo en un baño, por el mismo hombre que antes me había gustado, me hizo querer hundirme en el suelo. Hermano Eric, hermano Cody, qué coincidencia, saludé con rigidez, forzando las palabras. Por desgracia, Cody solo sonrió con picardía. ¿Este lugar? Mi pareja lo compró el año pasado, yo soy hombre del jefe. Solo invitamos al hermano Eric a pasar un rato. Su mirada se deslizó hacia Tyler, a mi lado. Y este es mi mayor. Nuestro club vino aquí para una reunión, expliqué. Ya veo, el tono de Cody sugería que había entendido todo, aunque no insistió. En cambio, le dio una palmada a Eric en el hombro. Hermano Eric, has estado callado todo este tiempo. ¿Qué es esto? ¿Ponerse al día en un baño? ¿Qué clase de hobby es ese? Eric le lanzó una mirada fulminante, luego se volvió hacia mí. Diviértete. Y cuídate. Asentí de inmediato, tirando de Tyler para salir, sin atreverme a pensar que habían imaginado esos dos. De regreso a la reunión, los juegos continuaron. En un momento, el castigo fue besar a alguien, aunque por suerte nunca me tocó a mí. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica exclusivamente en este canal. Queda prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul Pasiones BL. Cuando la fiesta terminó, las vacaciones de invierno comenzaron de verdad. Una noche, alrededor de las 9, regresé a casa. El sonido de mi cerradura debió ser fuerte, porque la puerta de al lado se abrió y Eric apareció en el pasillo. ¿Vacaciones ya? Me quedé helado. Hermano Eric, ¿todavía en casa? En mi impresión, esa era exactamente la hora en la que estaría ocupado en el bar. Eric me observó un momento antes de responder simplemente, Esta noche no voy. Una vez dentro, la curiosidad pudo conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, busqué su bar en las redes sociales, y descubrí que el bartender estrella había cambiado. Hacía 2 meses, un chico mestizo de rizos castaños naturales había tomado el lugar de Eric en popularidad, igual de alto e imponente. Por supuesto, a los clientes les encantaba la novedad. No era de extrañar que me hubiera topado con Eric en otro sitio aquella noche. Realmente ahora tenía tiempo para limitarse a ser dueño. Desde julio, yo había evitado deliberadamente a Eric, manteniéndome lejos de todo lo relacionado con él. Incluso cuando sus publicaciones aparecían en mi feed, no hacía clic. Eventualmente, el algoritmo dejó de mostrármelas. Mientras tanto, Tyler seguía enviándome mensajes mañana, tarde y noche, incluso llamaba a veces, después de preguntar primero. Su persecución no era abrumadora, más bien suave, incluso respetuosa. Pero eso solo lo hacía más doloroso, agudizando el recuerdo de mi vieja fascinación por Eric hasta doler como una herida. Durante las vacaciones, compañeros de mi carrera me arrastraron a un proyecto de competencia. Un estudiante proporcionó el equipo, pero necesitábamos varias locaciones. Una opción era simplemente un apartamento normal. Así que ofrecí el mío. Éramos 4 en total, 2 chicos y 2 chicas, repartiendo tareas. El primer compañero llegó, y al dejarlo entrar, la puerta de Eric también se abrió. Hermano Eric, ¿sales? Su mirada se posó en el chico detrás de mí, tensándose por un momento. ¿Traes amigos a casa? Asentí, guiando a mi compañero adentro. La puerta se cerró tras nosotros, bloqueando su línea de visión. Más tarde, llegaron las 2 chicas juntas, y yo bajé para acompañarlas arriba. Planear guiones y filmar escenas tomó tiempo, esa locación en particular se extendió 2 días. La segunda noche, acompañé a mis compañeros abajo para que tomaran transporte. Hacía un frío glacial. Los 2 primeros consiguieron coche rápido, dejándome solo con la última chica, cuyo viaje estaba atrapado en el tráfico.
Conversamos de forma casual hasta que llegó su auto. La vi subir, luego me volví. Y fui recibido con risas burlonas. Jan, llevando a tu novia a casa. Desde las sombras de la esquina, surgieron varias figuras. Hermano Zane, Jasper, me quedé en blanco, luego, al hombre detrás de ellos, añadí, hermano Eric. Hacía mucho que no veía a Jasper y Zane. ¿Qué los trae por aquí? Jasper, aún ancho y corpulento como siempre, sonrió. Casi año nuevo. El hermano Eric dijo de venir a ayudar a mover algunos beneficios festivos para el personal. Ya veo, Jasper me pasó un brazo por los hombros, bromeando mientras me provocaba sobre la chica que acababa de despedir. No es novia, hermano Jasper. Anda ya. La trajiste a casa, si no es novia, al menos hay algo. Jan, no me digas que eres del tipo que juega con aventuras de una noche. ¡Qué tontería! Apenas abrí la boca para explicar, pero Eric pasó delante de mí antes de que pudiera decir nada. Sus pasos eran rápidos, llevando consigo una ráfaga de viento. Y en ese momento, comprendí algo, no me había respondido. Así que, en los ojos de Eric ahora parecía que había llevado a un chico anoche y a una chica esta noche. No explicar resultaba sospechoso, pero si me esforzaba en explicar, parecería demasiado. Al final, opté por el silencio. El rodaje continuó, manteniéndome ocupado. Durante varios días salí temprano y regresé tarde. Por fin terminó, quedando solo edición y selección de fotos. En la víspera de Año Nuevo, Eric me llamó a cenar. No éramos solo los dos, varios empleados que no iban a casa por las fiestas también estaban presentes. Después de la comida, la mayoría tuvo que volver al trabajo, el bar estaba animado en Nochevieja. Yo me quedé para ayudar a Eric a limpiar. La cocina estaba en silencio, salvo por el agua corriendo y el tintinear de platos. Eric se veía casi igual que hacía 2 años, solo que ahora su presencia era aún más magnética. Nunca hablaba mucho de sí mismo. No tenía idea de si tenía familia, o siquiera de dónde era su pueblo natal. Hermano Eric, feliz año nuevo. De espaldas a mí, respondió, feliz año nuevo. En cuanto a Tyler, lo nuestro había terminado. La razón era simple. No mucho después de que comenzara el nuevo semestre, encontré accidentalmente una aplicación en su teléfono. Entonces comprendí, aunque me cortejaba, su búsqueda estaba dividida entre cuerpo y corazón. Había tenido aventuras de una noche con otros incluso mientras me perseguía. No terminamos en malos términos. Después de todo, nunca había sido realmente mi amante. Yo no había invertido demasiado en él emocionalmente, así que simplemente volvimos a ser mayor y menor, manteniendo la cortesía. Me pidió vernos en privado, y acepté, solo para dejar las cosas claras. Nos reunimos en un bar pequeño. Jan bajó la mirada a Tyler. Me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad? Fue entonces cuando aprendí una de las crueles lecciones de la adultez. No importa cuán sincera parezca una declaración de amor, aún podía ser un acto. Al no responder, Tyler insistió, quizá no lo entiendas, pero en nuestro círculo, la mayoría es así. Te prometo, si estamos juntos, te daré todo. Cuerpo y alma, solo a ti. Tyler era, objetivamente, atractivo. Mayor, dejémoslo aquí, dije simplemente. No quería prolongarlo. Levanté la bebida que me había pedido, dulce en la lengua, aunque algo se sentía extraño. ¿Qué tiene esto? Solo un poco de vino de fruta, respondió Tyler con ligereza. Jan, ¿estás borracho? Déjame llevarte. No. Alcé la vista, mirando alrededor del bar, luego bajé la voz. Solo iré al baño. Deslizándome por el pasillo, vi la puerta trasera junto a los baños. Sin dudarlo, la empujé, salí del bar y tomé un taxi. Le di al conductor mi dirección. Mi cabeza se nubló rápido, me clavé las uñas en la base del pulgar solo para mantenerme medio lúcido. Esa bebida no tenía nada de vino de fruta. El contenido alcohólico era fuerte, como mínimo. Volver al campus no era opción. Mi teléfono vibraba sin descanso en el bolsillo, pero lo ignoré. El trayecto de regreso pareció interminable. Cuando por fin me tambaleé hasta mi edificio y entré en el ascensor, marqué mi piso, solo para caer de bruces en cuanto se abrieron las puertas, desplomándome contra un pecho ancho.
Mi cuerpo se volvió inerte, toda fuerza abandonándome. Ian. Un brazo me sostuvo, manteniéndome erguido. Casi todo mi peso se hundía contra él. Una colonia masculina familiar me llenó la nariz. ¿Qué te ha pasado? La voz estaba cerca, pero sonaba extrañamente lejana. Mis manos tantearon mi ropa y bolsillos. Entonces me di cuenta, había olvidado mis llaves, pero de algún modo, terminé dentro. No en mi casa. Me depositaron en un sofá, con alguien inclinado sobre mí, haciéndome preguntas. Mi rostro ardía. ¿O era todo mi cuerpo? Él se inclinó demasiado, su aliento dolorosamente familiar. Entrecerré los ojos, y el instinto me guió. Alcé la mano, presionando mis labios contra los suyos. Suaves. El silencio cayó de inmediato. El sabor era desconocido, pero no desagradable. Luego me apartaron con brusquedad. Un brazo tatuado me sujetó por la garganta, empujándome contra los cojines del sofá. Ian. ¿Acaso sabes quién soy? Mi vista luchaba por enfocarse. El rostro borroso se aclaró. Mi mente no pensaba, mis palabras y acciones eran puro instinto. Hermano Eric, me siento fatal, me cargó hasta el baño. Agua tibia cayó en cascada sobre mí. Recuerdo que me preguntó algo, pero mi lengua no pudo articular respuesta. Mi chaqueta y zapatos ya habían desaparecido. Mientras el calor recorría mi piel, seguido rápidamente de un escalofrío, solo pude aferrarme a él a ciegas. Me incliné para besarlo otra vez, pero no respondió, ocupado en arrancar la ropa empapada que se pegaba a mi cuerpo. Cuando estuve completamente desnudo, me presionó contra el borde de la bañera y me besó con una fuerza que me dejó indefenso. La cabeza me daba vueltas. Entre párpados semicerrados, vi su mano desaparecer bajo el agua. Un sonido extraño se me escapó de la garganta, tragado al instante por el beso. Aún así, no era suficiente. Quería más, más cerca, más profundo. Me lavó, luego me envolvió en una toalla amplia y me arrojó a la cama. Mis piernas colgaban del borde. Alguien se arrodilló a mi lado, y mientras un placer desconocido recorría mi cuerpo, mi mano se enredó instintivamente en su cabello. Recuerdo vagamente a Eric apartándose un momento para contestar una llamada, ausente apenas unos segundos antes de regresar con algo en la mano. Se apoyó sobre mí, preguntando si sabía lo que estaba haciendo. Lo sé, murmuré. No respondió más. Unos dedos me sujetaron la barbilla. Su voz ordenó en mi oído, Ian, mírame. Lo intenté. En serio lo intenté. Pero mi visión no se enfocaba. Placer y dolor se mezclaban hasta que el pensamiento mismo me abandonó. La claridad solo volvió a la mañana siguiente. La habitación desconocida, las punzadas en mi cuerpo, las huellas grabadas en mi piel, todo trajo de golpe lo ocurrido la noche anterior. Me incorporé, solo, desnudo. Cerrando los ojos, susurré para mí mismo, muerto, completamente muerto. Me puse una camisa de Eric, mis pies descalzos resonando sobre el suelo. Encontré mi ropa en la secadora, me vestí rápido y tomé el móvil. Huir se sentía como la única opción. Mis pensamientos eran un caos mientras me dirigía al campus. ¿Cómo había llegado a esto, con Eric? Aunque siempre hubiera albergado esos sentimientos, ¿no acababa de caer en la trampa de otro? La incomodidad en mi cuerpo me frenaba. Pedí otro taxi y me fui. No mucho después de llegar a la escuela, sonó mi teléfono. Dudé, luego contesté. ¿Dónde estás? En la escuela, mi voz fue pequeña. Ian. Solo escucharlo pronunciar mi nombre arrastró un recuerdo de la noche anterior a la superficie, y mi cuerpo tembló. Esta mañana fui al mercado, dijo Eric con calma. Compré un pollo, pensaba hacer sopa para ayudarte a recuperarte. ¿Y tú, tenías justo la energía para escaparte a la escuela? Hermano Eric, tengo clase esta tarde. Silencio al otro lado. Luego, ¿a qué hora termina? Te voy a recoger. Su tono lo dejaba claro, me gustara o no, iba a comer esa sopa. Y sí, tenía clase, pero esa no era mi verdadera razón para estar allí. Tyler. Lo que tengas que decir, díselo a la policía. No me atrevía a imaginar lo que podría haber pasado si él hubiera tenido éxito anoche. El pensamiento era repulsivo.
No me importaba lo feo que resultara todo, ¿por qué debía cargar la víctima con la culpa? El resto del día, el campus fue un hervidero. Policía, administradores, incluso el tutor de Tyler, todos ocupados. Para mí, el daño no había sido irreversible. Pero eso no lo absolvía. Tenía que pagar. En cuanto a pruebas, aunque el alcohol se metabolizara demasiado rápido para mostrarse en mi sangre, aún quedaban las cámaras de seguridad del bar. Ya había contactado al dueño, alegando que había perdido algo valioso, y pedí una copia. Lo vi, antes de que yo llegara, Tyler había hecho un movimiento sospechoso, como si hubiera añadido algo a mi bebida. Yo no me había protegido de él, ni siquiera lo consideré, pero ahora, la policía reuniría lo que necesitara. De un modo u otro, su reputación estaba acabada. Había hablado de postular a la maestría. Ahora, con suerte, lograría siquiera graduarse. No me arrepentía. No necesitaba disculpas. Lo que necesitaba era que pagara. La policía seguiría recogiendo pruebas. De un modo u otro, esa mancha en el historial de Tyler sería permanente. Había hablado de postular a la maestría, ahora, quizá ni siquiera pudiera terminar la carrera. No me arrepentía. No necesitaba disculpas. Lo que necesitaba era que pagara. Cuando todo terminó, ya no alcancé a volver al campus. Eric siguió llamando, presionándome, así que al final le envié la dirección de la comisaría. Cuando apareció, llevaba el ceño fruncido. Yo lo esperaba en la puerta. ¿Era por lo de anoche?, preguntó. ¿Qué pasó exactamente? Lo pensé un momento, luego le di la explicación más simple que pude. Ya está resuelto. Eric no tuvo más opción que llevarme de regreso. El aire a su alrededor estaba cargado de una tensión no dicha. Me senté a la mesa con el banquete que había preparado, comiendo en silencio. No olvides tus llaves esta noche, dijo al fin. Me duché y planeé acostarme temprano. Pero justo antes de dormir, sonó un golpe en la puerta. Eric estaba afuera, su expresión marcada por el descontento. ¿No tienes nada que quieras decirme? Hermano Eric, gracias, por lo de anoche, respondí. ¿Además de gracias? No entendí del todo a qué se refería. La mirada de Eric se clavó en mí, y de pronto habló, recalcando el hecho, dormimos juntos. Hermano Eric, no te preocupes. No voy a aferrarme a ti. De verdad estoy agradecido. De pronto, Eric entró, cerrando mi puerta detrás de sí. ¿Tan desapegado? ¿Qué? Anoche te habría bastado con cualquiera. Las palabras me atravesaron, crueles en su repentina dureza. Mi corazón reaccionó más rápido que mi mente, la amargura me subió a los labios. Alcé la mirada hacia él. No. Si hubiera sido cualquier otro, le habría pedido que me llevara al hospital. Ese filo violento en el aura de Eric se disipó a medias. ¿Por qué te marchaste sin decir nada esta mañana? ¿Y por qué no me contaste que ibas a la policía? No entendía por qué preguntaba eso. No era asunto suyo. Hermano Eric, solo fue sexo, no una relación, le recordé. Sus ojos se entrecerraron. ¿Solo sexo? Lo miré fijamente, y entonces hablé, rechazaste mi confesión. Nunca has dicho que te gustó. Así que seguimos siendo solo vecinos, ¿no? Hermano Eric, ¿de verdad crees que acostarse significa estar enamorado? Tú eres dueño de un bar, de todas las personas, deberías saberlo mejor. Eric avanzó de pronto, arrinconándome contra la pared. Su mano tatuada me sujetó la barbilla, su mirada feroz. ¿Y entonces qué? Dijo con aspereza. ¿Debí arrastrarte a mi cama en cuanto cumpliste 18? ¿Follarte hasta que en tu cabeza no hubiera más pensamientos que yo? Siempre había sabido que Eric no era un hombre gentil, pero sus palabras aún me dejaron sin habla. Los recuerdos de la noche anterior me golpearon, mis rodillas flaquearon. Hermano Eric, cálmate, supliqué. Tú fuiste quien dijo que no era posible. Me arrepiento. ¿No se me permite? Me mordió el labio, su tono agudo y áspero. Solo han pasado unos meses y ya tienes hombres y mujeres rondándote. ¿Quién te enseñó a jugar tan sucio? Me quedé helado. ¿Hombres y mujeres? Eric dijo con frialdad, no me importa con cuántos te hayas enredado este semestre,
córtalos a todos. ¿Qué significa tu silencio? No respondí. En cambio, repliqué en voz baja, hermano Eric, ¿te gustó? El hombre frente a mí guardó silencio un momento, luego admitió, sí. Si no, ¿crees que me habría asegurado de que anoche te sintieras tan bien? Eso no es cierto, me golpeaste, y me llamaste zorra. Antes de que terminara, mis labios fueron devorados. Nuestras bocas se enredaron hasta que lo escuché murmurar en mi oído, eso no fue golpearte, ni fue un insulto. Sonabas como si lo disfrutaras, ¿no? Sus besos cayeron de nuevo. Cuando mis piernas vacilaron, me levantó y me dejó en el sofá, continuando. Solo fueron besos, pero me dejaron mareado, rendido. Su aliento rozó mi oído cuando susurró, Ian, te llevo 8 años. Gustar de un chico que apenas acaba de ser adulto me convierte en un depravado. Tienes que concederme el derecho de haberme equivocado al principio. Tardíamente repliqué, entonces, si ahora tengo 19, ¿ya no eres un depravado? Depravado, dijo con una sonrisa torcida, la yema callosa de su dedo rozando suavemente mi abdomen bajo. Luego, con una risa grave, preguntó, ¿y tú, todavía me quieres? Al mirarme en esos ojos oscuros, me fue imposible negarlo. Sí. Entonces corta con todos los demás. Me mordió el hombro. No me importa si alguno de ellos alguna vez tuvo un lugar legítimo en tu vida. Ahora me tienes a mí. Yo soy el único. La dulzura me recorrió el cuerpo, dejándome aturdido de nuevo. Hermano Eric, solo tú. Nuestra relación comenzó de verdad en la primavera de mi segundo año de universidad, y continuó desde entonces. Durante las vacaciones, solía quedarme en su casa, su cama era grande y cómoda. Para el segundo semestre del tercer año, empecé a buscar prácticas. Me compré un traje, de la misma marca que una vez vi en el armario de Eric. Él era más alto, de complexión distinta, así que no podía usar el suyo. Me paré frente al espejo de cuerpo entero, jugueteando torpemente con los gemelos, sin darme cuenta de que Eric había aparecido en la puerta hasta que su mano cubrió la mía, abrochándolos con destreza. Era la primera vez que vestía camisa formal y pantalón de vestir, y me sorprendió lo bien que me veía, aunque aún se sentía extraño. Eric eligió una corbata de su guardarropa y la pasó por mi cuello, añadiendo un reloj. Así. ¿Te queda bien? Me voy entonces. Me puse las gafas de montura dorada que estaban en la mesa. Mi miopía era leve, pero para una entrevista quería que todo fuera perfecto. Te llevo en coche, dijo Eric. No hace falta. Quedé en encontrarme con un compañero en la estación del metro, los dos tenemos entrevistas a la misma hora. Ya fuera por el traje o por mis conocimientos, la entrevista salió bien. Conseguí las prácticas. Después, Eric me compró varios trajes más, algunos demasiado llamativos para mi papel de becario. Solo dijo, ya habrá ocasiones para que los uses. Y así, una tarde, llevaba puesta una camisa blanca de seda, un chaleco gris carbón, pantalones negros a medida y esas mismas gafas doradas. Mi cabeza descansaba sobre el muslo de Eric mientras lo miraba, aturdido, al hombre en su propio traje y corbata. Mi obsesión con su porte impecable reflejaba la suya conmigo. Más tarde, me gradué. El bar de Eric se expandió, abriendo otra sucursal. Compró un ático espacioso, y nos mudamos juntos a un nuevo distrito. Para entonces, Eric ya estaba en sus 30, y su atractivo maduro era innegable. Su mano tatuada enmarcaba mi rostro, sus ojos se detenían en mí un largo instante antes de murmurar, cuando tengas mi edad, no puedo imaginar lo irresistible que serás. Confesó que, a veces, los 8 años entre nosotros se le volvían insoportables. Yo delineé su mandíbula con mis labios y susurré, aún así, un cachorro leal siempre ama a su dueño. A veces aún me parece increíble, de aquel chico perdido y solo, a este presente donde camino a su lado. Eric siempre dice que soy joven, que la diferencia pesa. Pero yo lo sé con certeza, aunque pasen los años, mi corazón seguirá eligiéndolo, solo a él.